4 siglos de una devoción, 1624-2024. 400 años de amaneceres en este cerro de las Cabezas de San Juan, y coronando nuestra ciudad, la luz más radiante, la fe. Una fe que se convierte en la imagen más perfecta del Hijo de Dios, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Un rostro y un cuerpo entregados a su destino, dejar su vida por los demás, y que Juan de Mesa supo modelar en la madera para emocionarnos cada vez que contemplamos su obra cumbre. La historia de las Cabezas de San Juan vinculada a la Vera Cruz, un privilegio, el orgullo de un pueblo. 400 años y el Cristo de la Vera Cruz sigue protegiéndonos en sus brazos extendidos. ...400 años de la hechura del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. ...4 siglos de una devoción. Buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos. Y en nombre de nuestra hermandad os damos las gracias por haber asistido a esta primera conferencia del ciclo de conferencias que vamos a realizar durante esta efeméride del 400 aniversario del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. A esta efeméride la hemos llamado 4 siglos de orgullo y devoción de un pueblo. Evidentemente, nuestro Cristo merece esa frase y mucho más, porque el sentimiento y el amor que le tenemos en este pueblo es grandísimo. Como os decía, vamos a dar comienzo a la primera conferencia dentro de varias conferencias a lo largo de estos 2 años que ocupa la efeméride, finales de 2023 y casi por completo el año 2024. Y esta primera conferencia, pues hemos querido que sea una conferencia histórica de la conservación de nuestro Cristo. La conservación, digamos, más antigua que conocemos, creo que todos los presentes, y que fue realizada entre finales de 1983 y principios de 1984 por el mal estado en que se encontraba la imagen. Y, por supuesto, no podía ser de otra manera que el que iniciara esta conferencia fuera el profesor don Francisco Arquillo Torres, que fue la persona que lo restauró en aquellos años. Don Francisco Arquillo Torres ha sido más de 40 años catedrático de restauración de la Universidad de Sevilla, y entre muchísimas imágenes de Andalucía y de fuera de Andalucía, pues por señalar algunas que conocemos todos, ha restaurado a la Esperanza Macarena, a la Virgen de los Reyes o al Cristo de los Estudiantes. Por supuesto, como he dicho, en 1983 a nuestro Cristo, en el año 2009 también le hizo trabajos de limpieza, y en el año 2015 también
restauró a Nuestra Señora de los Dolores, a la que hizo una gran intervención porque no teníamos conocimiento de la última restauración que se le pudo hacer. Entonces, sin más, pues voy a dar paso a don Francisco para que nos deleite con su conferencia, y después, a continuación, pues tendremos una tertulia con miembros de la antigua Junta de Gobierno que propició esta restauración y el propio don Francisco. Don Francisco, como usted quiera. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor intervenir en este ciclo de conferencias para hablar de un tema tan querido para mí, para el equipo que intervino en la restauración, y contarles algo que para vosotros tiene muchísimo interés y mucha importancia, y lógicamente también para nosotros. Yo le voy a quitar un 0 a los 400 años de Juan de Mesa y lo voy a dejar en 40. 40 porque fueron los años que han transcurrido desde que se hizo la restauración. Prácticamente son 40 años. 40 años pasan muy rápidamente y todavía, a pesar de los 40 años, mucha gente conocida, que nos hemos dado un abrazo, que nos hemos felicitado, que nos hemos dado la mano, todavía recordamos aquellos tiempos. Para mí no es un recuerdo imborrable, que siempre lo tengo en mente. Bien, he titulado Rememorando la restauración del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, realizada en el 83, porque además de ser una obra que me marcó y marcó a la hermandad, porque descubrimos cosas muy importantes sobre la imagen, era una de las de mayor calidad que hasta el momento había intervenido. Era una obra insuperable. Teniendo en cuenta que el artista realiza la obra, pero la realiza sobre una materia que es susceptible de deterioro. Entonces, la creación artística permanece, pero los materiales se degradan y se deterioran. De ahí que es conveniente intervenir para paralizar o neutralizar el problema. Eso fue lo que hizo la hermandad. Hoy día las hermandades son conscientes de que ese patrimonio, que es lo más preciado que puede tener una hermandad, hay que tutelarlo y hay que conservarlo. Pero siempre digo yo, con personas que intervengan con el conocimiento debido para no cometer ninguna barbaridad, que eso es una cosa que en ocasiones suele suceder. Como dice el rótulo que estáis viendo, los materiales y los elementos que componen la obra son temporales, o sea, se van degradando, se van deteriorando. Hay que ir revisando y actualizándolos y neutralizando los problemas. Hay que estar permanentemente encima. Entonces, si bien las obras de arte permanecen en el tiempo, como he dicho, como creación artística, los materiales no. Desde el mismo momento en que el artista termina la obra, como está hecho con este tipo de materiales que se pueden ir degradando a través del tiempo por múltiples causas, los materiales empiezan a degradarse. Desde el mismo momento en que el artista lo firme y dice, he terminado mi obra, comienza la degradación y hay que estar encima. Si uno, por desidia o por desconocimiento o por falta de sentido común, se olvida, la obra se arruina. Por tanto, hay que estar permanentemente encima de la obra de arte para paralizar el problema, neutralizarlo y darle una estabilidad satisfactoria. He puesto, los efectos más graves del deterioro no son lo que estáis viendo. O sea, el vandalismo, la negligencia, el abandono, todo eso es muy importante en el deterioro de una obra, pero el intrusismo también. O sea, hay veces que cuando te encargan una obra, empiezan a pensar, bueno, pero no me la cambie usted, que sea la misma, ¿no? Si la obra no tiene que cambiar, hay que darle una estabilidad, hay que darle una conservación, pero tú no puedes cambiar el mensaje del artista, tiene que ser exactamente igual. Entonces hay un miedo a este tipo de intervenciones y por eso digo que el intrusismo es nefasto para este tipo de conservación de obras. Comienzo con estas dos imágenes, que las imágenes de culto no solamente
están en el altar. También procesionan. Entonces, las imágenes procesionales hay que añadir la problemática de los movimientos incontrolados que se producen en una salida procesional. No solamente está en el altar, también procesiona. Caso de la imagen que nos ocupa, que es una cosa añadida en cuanto al comportamiento de la obra. Algunos aspectos relacionados, unas consideraciones sobre la conservación y la realización de una obra para entrar en materia. Entonces, una obra pictórica o escultórica no es solamente una superficie coloreada, o sea, ustedes están viendo una forma con un color. Estamos viendo la epidermis, la parte superficial, pero la obra es mucho más compleja. Tiene unos materiales, tiene una madera, tiene unos yesos, tiene unas pinturas, o sea, tiene una serie de capas que son concretamente el soporte, que es la madera que talla el artista, unas preparaciones, posteriormente una serie de capas hasta llegar a la policromía. Entonces, son sucesión de capas que si se degrada la de abajo, sufre las consecuencias la de arriba. Entonces, es una cosa bastante compleja que hay que tener en cuenta a la hora de una intervención, que es la manera como están constituidas las esculturas. Uno de los problemas más comunes en imágenes que tienen esta función procesional es la estructura. La estructura, cuando el escultor va a hacer una obra, no coge un árbol y empieza a quitar, no, coge madera, hace un ensamblado y a base de ensamblar y de unir madera le va dando el volumen que la obra le pide. Por lo tanto, está hecha de varios bloques de madera o de varias piezas de madera. Estas piezas de madera, con el tiempo, por efecto de la humedad, de las contracciones, por efecto de la sequedad, va moviendo, va cambiando volumétricamente. Y como la pintura está arriba, los fallos y los problemas que tiene la parte subyacente la va a reflejar en la parte superficial. Y aquí vemos cómo en la zona correspondiente a la unión del brazo al busto, aquí en la axila, se ha abierto la madera. Pero no se ha abierto la madera porque se ha roto. Es que hay un ensamble de madera y las maderas, cuando se hacen correctamente, tienen que la orientación de las fibras van paralelas, pero cuando van perpendiculares siempre hay desprendimiento, hay separación. Pero aquí no hay más remedio, porque esto va en un sentido, esto tiene, la veta iría en este sentido y el brazo va en este otro, se encuentran. Por lo tanto, no es lo ideal para unir maderas, pero no hay más remedio que hacerlo así por la manera en que hay que enfrentar ese tipo de pieza. Entonces, la estructura es importante cuidarla. Aquí tenemos el brazo, el hombro derecho, este sería el hombro izquierdo y este sería el hombro derecho. Y veis que también está marcada la unión del brazo al busto. Esto pasa en todas las imágenes y también, por ejemplo, en la mascarilla de las imágenes de vestir, las imágenes de mascarilla con ojos de cristal, que precisamente tienen una mascarilla porque hay que abrirla, ahuecarla para meter los ojos. Entonces después, al unirla, esa línea de unión, debido a los cambios volumétricos, igual que pasa aquí, se separan. Y entonces todas las imágenes que vean ustedes de ojos de cristal, les suelen aparecer las marcas de la mascarilla, que es por efecto de los cambios, el volumen de la madera. Bueno, pues aquí lo tenemos en el busto, en el hombro derecho del crucificado. Vamos a ir haciendo una recopilación de daños. Por ejemplo, pérdida de piezas, rotura. Fijaros la corona de espinas. Bueno, está por la parte de atrás, le falta bastante, y por un lateral también. Se ha ido rompiendo la corona de espinas. Lo que pasa es que como es una corona añadida, no está tallada en la misma cabeza, en la misma madera, en el bloque de madera, no es mayor problema. El problema es cuando está tallada, porque es que se ha roto parte de la estructura en base.
Bueno, aquí tenemos un detalle de la cabellera de nuestro Cristo. Cuando nosotros veíamos esta calidad, esta finura, esta delicadeza en la realización de esta talla, decíamos, aquí detrás hay un gran artista. Y ya empezamos a darle vuelta a la cabeza, porque esta imagen no está atribuida a nadie. Se habla que es del 17, se habla que es de la escuela de fulanito, de menganito, pero nadie se atrevía a ponerle nombre. Pero a nosotros nos llamaba mucho la atención que esto no es normal. Normal en cuanto a categoría y que no tuviese padre ni madre. Nosotros habíamos restaurado poco tiempo antes el Cristo de la Buena Muerte de los estudiantes de Sevilla. Y entonces, claro, yo estaba con la Vera Cruz de aquí y es que el tallado del cabello era el mismo, la oreja exactamente igual, la policromía era la misma. Digo, bueno, pero es que esto o es de Juan de Mesa o es del hermano gemelo, pero no puede ser de otra persona. Bueno, aquí empezamos ya a preocuparnos. En cuanto a deterioro, vamos a hacer una relación de deterioro los más significativos. Es, por ejemplo, lo que pasa es que la fotografía no da para más, pero esto está muy dañada la parte de la policromía, está toda levantada, hay gran suciedad, aquí los dedos están rotos, veis que lo tenemos que estar cogiéndolo con cuerda, o sea, los dedos estaban deshechos de manos y pies. Y después la estructura base, también veremos después alguna diapositiva relacionada con el tema. ¿Veis? Ahí el dedo pulgar, el dedo gordo del pie, ¿veis? Está suelto. Pero todos estos dedos, medio dedo le falta. Y hay dedos que no están. Entonces estaba bastante dañado la estructura. Claro, cuando se ve en el altar dice, no, si es que yo lo veo muy bien. Sí, acércate. Y después te diré, hace muy poco yo he dado una conferencia en la Academia de Bellas Artes en Sevilla sobre unas figuras de barro cocido que Mercadante hizo para las puertas de la catedral. Y entonces yo tenía documentación de que aquello está en un estado ruinoso. Y cuando yo planteaba aquello con diapositivas, había quien decía, es que yo paso por delante y yo no veo nada. Digo, usted lo ve a 10 metros. Pero usted no se ha acercado. Pues aquí exactamente igual, se ve en el altar, pero no se perciben los deterioros. Aquí tenemos, esto va a ser muy interesante, el desarrollo de este problema. Esto que veis aquí son uniones de piezas. O sea, que es lo que yo decía antes, son piezas que se van uniendo en el sentido longitudinal de la figura. Porque el bloque de madera, el bloque del embón que se llama, o el bloque de la estructura, está compuesto de muchas piezas. Entonces las piezas se marcan, igual que las mascarillas, igual que los hombros, se suelen marcar. Pero hay una cosa muy curiosa, yo no la había visto nunca. Fijaros que la pierna izquierda, en la unión de las piezas hay como si se hubiese desplazado y se forma un escalón. O sea, hay un desplazamiento de la pieza porque ha fallado la cola, porque ha tenido un golpe muy brusco, no lo sabemos. El caso es que se había corrido la madera y se había producido esto que estamos viendo aquí. Ahí lo tenemos más claro y evidente. ¿Veis cómo ha habido un desplazamiento? Se ha corrido para adelante la parte del pie y aquí tenemos otra unión. Empezamos a hacerle documentación y hacemos radiografía y después lo veremos. Entonces, de toda esa documentación sale un esquema y nos dice cómo es la estructura del Cristo. La estructura del Cristo que tiene unas piezas matrices que son estas largas, en el sentido de la veta, o sea que el sentido del arco es este. Después, esta sería la rodilla, porque no le van a poner una pieza completa para una parte que es la rodilla únicamente. Aquí tenemos el sudario, aquí tenemos los pies. Esta línea de aquí que estamos viendo es la que se marca en la pierna, que es la unión de esas partes. Y los brazos exactamente igual, o sea, y además el hueco, se ahueca la figura. Se ahueca por dos motivos.
para que pese menos y para que los cambios volumétricos que se experimentan por la temperatura y humedad que va oscilando lo absorba, o sea, sea menor el movimiento de la madera. Entonces los grandes imagineros hacían esto, tallaban la madera maravillosamente, pero técnicamente también la cogían, la elaboraban, la preparaban y la unían. Cosa que cuando pasamos a imagineros de segunda y tercera fila, nada más que hay clavos por dentro. Y estos imagineros como Juan de Mesa, como Mena, como nuestro artista, lo hacían todo con espigas de madera. O sea, no metían clavos, sino espigas de madera. Entonces, en ese sentido, Juan de Mesa es un artista, porque encontrar un clavo en una escultura de Juan de Mesa es complicado. Yo lo he encontrado, salvo algunos perdidos, en el Cristo de la Misericordia de Osuna, que también lo restauramos, en el de la Buena Muerte de Sevilla, y en este no hay puntilla, no hay clavo. Habrá uno suelto, pero es que tú coges a cualquier otro imaginero y parece que tenía una ferretería enfrente. Esa es la diferencia. Bueno, en cuanto a la estructura, ¿se oye bien o está pegando mucho? Bien. En cuanto a la estructura, vamos viendo, bueno, yo he hecho una selección muy somera, tampoco es, pero va a ser suficiente. ¿Veis las roturas que tiene? Esto, por ejemplo, es la marca de una de las piezas del bloque que van en el sentido longitudinal, que se marca con el tiempo. No tiene más remedio que ser así. Aquí en esta parte va a aparecer una especie de ventana, una pieza como algo que está cerrando. Un hueco, se ha puesto una especie de puerta y se ha tapado, una tapa y se ha tapado. Esto nos va a servir a nosotros después para una cosa importantísima. O sea, que vamos a descubrir una pieza que tenía detrás que ha servido para algo cuando Juan de Mesa estuvo elaborando la imagen. Por ejemplo, esto es el hombro, pero ya aquí no hay movimiento de pieza, hay rotura de madera, porque no tiene el sentido longitudinal ni el rectilíneo que suele tener un ensamble. Cuando es irregular, es una rotura de la madera. Claro, si la imagen es hueca, es menos complicado, pero si la imagen es maciza, entonces se forma un cacao impresionante. Vamos a irnos ahora al sudario, al paño de pureza, que tenía muchísimos problemas. Ya veréis, parece mentira decir, bueno, y tanto tenía la imagen. Bueno, tenía lo que viene aquí, lo que ustedes no van a ver. Por ejemplo, el sudario. Había muchísimas piezas que estaban movidas, igual que ha pasado con el pie, que se han desplazado las maderas. En muchas partes del sudario las maderas estarían con poca cola, no lo sé. Como no tenían clavos, sino nada más que pegados, se ha envejecido el pegamento y las maderas estaban sueltas. Entonces hemos tenido que empezar, aquí es que le falta, ¿ve? Aquí se ha caído la pieza, ha desaparecido. Y aquí tú la quitas porque está suelta y veréis que no tiene ni un clavo, es nada más que cola. Y la cola orgánica, que era la que empleaban, cola de carpintero, que le llamaba, de huesos de animal, estaba hecha esta cola. Es muy buena, pero con el tiempo a lo mejor este tipo se ha degradado y el contacto lo ha perdido, ya el poder adhesivo ya no existe. Entonces se cae con nada. Eso le pasaba al sudario y a la pierna, como hemos visto. Las manos. Bueno, las manos, suciedad, repinte, había de todo. Aquí está todo reunido. Hay estructura, aquí, por esta parte, hay suciedad, hay movimientos de madera. Y esto que lo he puesto así en grande porque es una joya, esto es una maravilla. La mano del Cristo. Esto nada más que lo hace Juan de Mesa o su hermano gemelo, como yo decía antes. Problemas de estructura, pero también problemas de la película de superficie, que hemos visto en aquella estratigrafía, que sobre la madera iban capas hasta llegar a la pintura. Bueno, pues aquí vemos
que la policromía y al lado tenemos una zona oscura, esa es la madera, que se ha caído todo lo que había encima y queda únicamente la madera. O sea, que se ha deteriorado en el 50, 40 o 30%, porque fijaros, y además está muy repintado. Todo esto es pérdida de capa pictórica. Y además, fijaros, este dedo no es original, porque la forma anatómica de este dedo, si lo comparáis con este, no cuela, no es así. Entonces, ese es un dedo reconstruido, que estaría muy bien hecho, que aparentemente no se nota, pero vamos, ahí ha habido una intervención de ese tipo. Nos vamos a la cabeza. La cabeza tenía pues la corona que hemos visto, que le faltaban grandes zonas, la maravilla del cabello y una gran suciedad en el rostro. Era una cosa extrañísima lo que le pasaba. Fijaros cómo está esa cabeza. Entonces, yo voy a contar unos sucedidos o unas anécdotas del momento que yo le decía a la hermana mayor, como ya han pasado 40 años a prescrito, a mí ya no me pueden hacer nada, si yo cuento la verdad. Bueno, pues cuando nosotros empezamos a ver de qué era esa negritud y esas manchas irregulares que tenía en el rostro, yo le pregunté al párroco, no, yo es que eso, abre usted con el sacristán, que es el que se encarga de, en fin, de llevar el altar y tal y cual. Y me dice el sacristán, no, eso es mi mujer, es la que prepara al Cristo para las salidas procesionales. Y entonces la señora, muy indignada, porque yo le estaba preguntando, dice, mire usted, yo a mi Cristo le doy lo mejor, Mr. Proper. O sea que limpiaba a su Cristo con Mr. Proper. Bueno, esto es una anécdota que tiene su gracia, tampoco ha sido mucho problema, puesto que todo se ha resuelto y todo se ha neutralizado y sin mayor dificultad. Ya en esta fecha, nosotros, bueno, las primeras radiografías que yo hice aquí, pues yo, aunque estudié aquí, me fui fuera y después volví, fue a la Macarena, las primeras radiografías que se hicieron aquí en Sevilla, a imágenes de este tipo, vamos, tuvimos nosotros la suerte o la ocurrencia de hacerlas. Y aquí también, hace 40 años, le hicimos una gran documentación radiográfica. La radiografía, a mí los datos que me da es saber cómo están hechos los ensambles. Por eso yo pude hacer la estructura completa del crucificado a base de radiografía. Y te dice por dónde va la unión, si es hueco, si tiene mucho grosor, si no lo tiene. La radiografía te ofrece muchísima información. Pero hoy día, por ejemplo, nosotros ya no hacemos radiografía, hacemos un par de ellas en una imagen. Pero el TAC, eso lo hemos hecho en infinidad, porque el TAC te da más posibilidades, te da más información, ¿no? Pero vamos, la radiografía también es un tema muy interesante porque te ofrece mucha información. Y aquí tenemos una radiografía, por ejemplo, un caso curioso. Fijaros que la parte que corresponde a la cabeza tiene un color más blanco que la parte que corresponde a la barba. Entonces, bueno, esto todo el mundo sabe que antiguamente los radiólogos se protegían con plomo. Y las puertas y los guantes, porque el plomo absorbe la radiación. Entonces, como antiguamente las esculturas, el blanco que se empleaba era blanco de plomo, que absorbe la radiación de rayos, cuando yo hago una radiografía y se ha utilizado el blanco de plomo, el rayo pasa con mucha dificultad, y si pasa con dificultad, da blanco en la radiografía. Y si pasa sin problema ninguno, es que no hay ningún elemento metálico como el blanco de plomo. Por ejemplo, aquí no hay nada, ha pasado fácilmente. Aquí, que lo que hay es una pintura negra, que no es de blanco de plomo, no es metálica, por lo tanto el rayo pasa con más. Entonces, esta interpretación de los matices del negro al blanco y los grises es lo que te indica cómo es una figura por dentro. Por eso es muy importante la radiografía. Aquí tenemos. Y ahora esta también es muy importante. Este es el hombro izquierdo del crucificado. Entonces, claro, la radiografía me dice
que ahí ha habido una reparación y tiene 5 clavos gigantescos. Bueno, yo le digo a ustedes que son 5 clavos que se puso cuando Juan de Mesa estaba trabajando la escultura, que no ha sido posterior. Y le voy a decir por qué. Porque la cabeza del clavo está recubierta de una capa de yeso y de una pintura que es la original. Por lo tanto, se policromó cuando ya estaba eso reparado. Quiere decir que se le rompería el brazo, por lo que fuera, y dijo, pues métele ahí unos clavos y los reparamos. Pero es original, no es posterior, sino la policromía, la policromía que tiene esa zona no sería nunca la original, sería una cosa añadida, y es la original. Se ve también, ¿veis?, la marca de la superficie de contacto de las dos maderas, el busto con el brazo. Bueno, vamos a empezar ya a reparar. Las piezas que habíamos retirado del sudario las vamos a reponer. Se consolida, se prepara y se pega. Y ahí estamos pegando una parte del sudario. Seguramente las fotografías no tienen el color adecuado y me justifico de la siguiente forma. Había muchísimas diapositivas, hay 500 o 600 diapositivas que se hicieron del trabajo, no se escanearon todas y cuando yo he tirado de ellas para hacer alguna cosa, estaban todas violáceas. Y hemos tenido que coger la diapositiva, meterla al Photoshop, quitarle color, ponerle, hasta arreglarla un poco para que ustedes la veáis en esas condiciones. ¿Veis? Ahí estamos reponiendo piezas. Aquí la espiga que tenía este dedo, ¿veis?, se ha roto y el dedo estaba suelto. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, pues entonces voy a agilizar un poco el tema. Bueno, estamos separando, vimos que el pie y la pierna tenían una unión, vamos a intentar separar las piezas, ahí veis el sistema. Esta es la pieza que se había desplazado, este es el gemelo, la parte de atrás. Estamos intentando separarlo sin problema para la estructura. Y ya tenemos el pie fuera. Y ahora todas las piezas las volvemos a pegar. Pero fijaros que tienen ahora unas espigas. Espigas para que, ¿veis?, para que ya la unión sea más segura. Bueno, aquí estamos también ya organizando el pie. Y ahora a la hora de presionar, como no puede meter un gato ahí, lo mejor es un tensor de este tipo, manual. Tú lo haces y le vas dando la tensión que necesita y se va adaptando a la curvatura perfectamente. Operación de limpieza. Tenemos que quitar toda la suciedad que tiene y la pintura porque esto se ha retocado muchísimas veces, aunque no hay constancia documental de nada, pero esto se ha tocado muchísimas veces. Bueno, aquí veis la diferencia entre la parte que se ha limpiado, aquí, fijaros, y la unión que ya está en su lugar, a su nivel y sin mayor problema. Otra operación, limpieza de la cara, limpieza de la cara. ¿Ve? Aquí está la diferencia entre el antes, se deja un testigo para documentarlo. Sobre esta fecha se estaba celebrando en Sevilla una jornada sobre Juan de Mesa y la escultura andaluza de su tiempo, en el Museo de Bellas Artes, que alguien me había referido precisamente esta jornada. Entonces, en esta jornada yo quise participar,
Pero claro, tú tenías que inscribirte y si tenías que presentar alguna comunicación sobre algo, tú tenías que entregarla con tiempo suficiente para que aquello se pudiese publicar. Entonces yo en esta fecha estaba pensando que nuestro Cristo podía ser de Juan de Mesa. Y yo presenté una comunicación que era analogía estilística, formal y técnica sobre dos imágenes de crucificados, el de la Vera Cruz de las Cabezas de San Juan y el de la Buena Muerte de los Estudiantes. Esa fue mi comunicación. Y después el tiempo me dio la razón, pero con un gran problema a nivel institucional que tuve por este motivo que ya os lo explicaré para terminar. Bueno, recordaréis que había, nosotros hicimos por un agujero que tenía el sudario, metimos un endoscopio y vimos un sobre en el hueco. O sea, esta abertura tiene 2 centímetros, esta es la huella de la gubia. O sea, que esto no tiene apenas diámetro ninguno el agujero. Y vimos que había un sobre. Inmediatamente lo que hice fue ponerlo en contacto de la hermandad, acordar con la hermandad que al día siguiente íbamos a abrir una pieza, aquella que tenía en la espalda, que era de origen, pero que queríamos hacerlo ante notario. Entonces el notario estuvo presente, se sacó el documento, se abrió y nos dejó a todos, como os podéis imaginar. Allí se está abriendo la tapa de la espalda y aquí tenemos el documento. Esta es la tapa, ¿veis? Que nada más que es quitar la cola, cerrar un poquitín y sale perfectamente. Y nos aparece un documento que es ese, que dice que el Cristo, 8 de marzo, tal, por Juan de Mesa, natural de Córdoba y vecino de la ciudad de Sevilla, o sea, que se hizo para la hermandad. Consta en este documento que se hizo para la hermandad. No se sabía, anteriormente era de la Iglesia, no pertenecía a la hermandad. Este es el documento de propiedad principal de cualquier institución eclesiástica, religiosa o como sea. Bueno, aquí tenemos el documento. Una vez que se ha documentado, se ha preparado todo, se ha tratado convenientemente, yo estuve en contacto con el Archivo de India para que me proporcionaran un producto para tratar ese documento para que no fuese a más el envejecimiento. Y antes de introducirlo nuevamente, yo me tomé el atrevimiento de leerlo al equipo y leímos el documento minutos antes de reponerlo en su lugar primitivo. Y ahí tenemos el documento. El documento está entre 2 láminas de metacrilato, no transparente sino translúcido. Por una cara lleva el documento original y por la otra un documento que incluimos nosotros, donde dice que siendo las 8:10 del día 23 de noviembre de 1983, en presencia de don Rafael Rodríguez Navarro, notario del Ilustre Colegio de Sevilla, y con la asistencia del señor cura párroco de la iglesia de San Juan Bautista, de las Cabezas de San Juan y de los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad de la Vera Cruz, el equipo de especialistas que efectuaba la restauración de la imagen descubrió el escrito que se acompaña y que documenta que la talla fue realizada por Juan de Mesa en 1684. En la Navidad de 1983, en presencia del mismo notario y de la Junta Directiva de la Hermandad, el equipo de restauradores deposita ambos documentos en el interior de la imagen, procediendo a cerrarla definitivamente antes de concluir la restauración. Entonces ahora están los 2 documentos en el interior. Mirando el de Juan de Mesa es el que es visible, el otro quedaría atrás. Ya la hermandad pues difundió, hizo este tríptico sobre el descubrimiento del documento. Yo también a la izquierda hablaba sobre algo de la historia
y está la hermandad y el texto. Y esta era la comunicación que yo había presentado a este congreso. Que fijaros lo que yo decía antes de que se abriera la imagen. Decía, la oportunidad de haber podido estudiar ambas esculturas, esto es una parte de la comunicación. Ambas esculturas, por exigencia del tratamiento de restauración a que han sido sometidas, la primera realizada en el mes de julio del 83 y la segunda en proceso en la actualidad, nos permite establecer determinadas afinidades técnicas y materiales que apoyan la tesis de encontrarnos ante obras de la misma mano. Eso es lo que yo decía. Y se concluye todo y se cierra. Posteriormente, a los 20 años o 25, hubo una revisión y pequeños defectos y cosas que habían sucedido, se repasaron y tal. Y yo en recuerdo de aquella primera intervención de revisión, nosotros le regalamos a la hermandad un INRI tallado en madera que es este. Y yo, para que sepa la hermana mayor, que yo también le he regalado algo a la hermandad. Bueno, estas son ya fotos finales. Bueno, lo que yo tenía que contar ya, antes de terminar, esta jornada de Juan de Mesa que se estaban celebrando en Sevilla, el presidente era el presidente de la Real Academia de Bellas Artes y además director de la Escuela de Bellas Artes donde yo era profesor. Entonces me preguntaba, don Francisco, ¿ha encontrado usted algo en la imagen? Como él estaba detrás, que podía ser, que no podía ser, él no lo atribuía nunca a Juan de Mesa. Don Francisco, ¿ha encontrado usted algo? Y yo le decía, don José Hernández Díaz se llamaba, para mí una gran persona, una persona que yo le tengo muchísimo cariño y muchas deudas afectivas. Bueno, pues no, don José, no hemos encontrado nada. Y es que habíamos hecho un pacto ante notario, un pacto de caballeros, de no hablar del documento hasta tanto yo lo presentara en ese congreso. Entonces, claro, estaba la presidencia, el señor Hernández Díaz, y ahora yo presento una comunicación y pongo los documentos, que había salido la imagen. Entonces él termina y me dice, me ha engañado usted, porque no sé cuánto. Digo, no, don José, es que el protagonismo es nuestro, no vuestro. Y desde entonces tuve graves problemas, aunque después ya se resolvió. Entonces eso fue importante y también lo del señor cura párroco, con todo mi respeto para él, el de entonces, que decía, ¿y por qué no me ha enseñado usted a mí el documento cuando lo ha sacado? Digo, porque teníamos mucha prisa y queríamos meterlo otra vez por otro cuanto. Y claro, él se rebeló porque yo no se lo había enseñado antes de introducirlo. Fueron, digamos, las dos disputas, pero que nunca pasó nada. Bueno, fotografías finales. Fotografías finales. A ver, ahí está. El señor cura párroco entonces, que como ya habíamos hecho las paces, yo lo invité a la última fotografía. Y ahí estamos con la última. Y del equipo que intervino en la restauración, yo le tengo un especial cariño, yo creí que había venido, no sé si habrá venido, a Juan. Juan es mi mano derecha para todo. Lo mismo para un roto que para un descosido. Era una persona que era modelo en la facultad y que yo la vinculé a mi equipo de trabajo. Y una persona que es un manita, que es un incondicional, que sirve para todo. Y yo digo, Juan, pues en la fotografía vas tú. Las dos personas que fueron tan importantes, Juan y el señor cura párroco. Y aquí tenemos el antes y el después. Muchísimas gracias y alguna... Bueno, pues muchas gracias a don Francisco por esta conferencia y esta información que nos da de aquella maravillosa restauración que gracias a ella pues seguimos teniendo en perfecto estado nuestro Cristo. Yo suelo decir que es el médico del Cristo, el médico que lo ha conservado durante tantos años
sano. Bien, pues vamos a continuar con la segunda parte de este acto y ahora vamos a tener en la mesa a miembros de aquella Junta de Gobierno que, aunque las manos que restauraron al Cristo fueron importantes, pero yo creo que también fue muy importante el esfuerzo de estos hombres y alguna mujer que también había en aquella Junta que hicieron posible soportar el coste de aquella restauración. Que algo que no ha dicho don Francisco es que esa restauración se hizo en nuestra parroquia, el Cristo no se trasladó, por tanto el equipo de restauración tenía que ir y venir todos los días desde Sevilla a Las Cabezas. Bueno, pues las personas que van hasta aquí con nosotros, que eran miembros de aquella Junta de 1983, son Francisco González, que era el teniente hermano mayor, ir pasando por favor, os vais sentando aquí, Francisco González, Juan Vargas Sandoval, secretario de aquella Junta de Gobierno, donde tú quieras, Antonio Alpreza, también miembro de la Junta de Gobierno, y José Guisado Beato. Los cuatro... Ellos son historia viva de nuestra hermandad y aquellos que representan al esfuerzo y las ganas de mantener a nuestro Cristo en condiciones plenas en nuestros días. Yo, antes de comenzar con ellos cuatro, quiero hacerle una pregunta a don Francisco que me ha surgido durante su charla, y es que si encontró en la restauración algún viso de que hubiera habido algún mantenimiento, alguna restauración anterior a la suya. Bueno, en este tipo de imágenes el mantenimiento ha sido permanente, pero furtivo, diría yo, ¿no? Entonces siempre hay en la hermandad un manita que repara las cosillas que van saliendo. Se han hecho muchísimo, como por ejemplo toda esa cosa que tenía en la cara de pintura, de barnices, eso no ha salido con el tiempo, eso se lo han puesto, ¿no? Entonces, pero no había constancia documental ninguna. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con esta tertulia, y mi primera pregunta va a ser hacia Juan Vargas, que es el que más habla y el más dispuesto a... Juan, vamos a empezar por el principio. ¿Qué pasó aquel día de 1982 cuando bajasteis al Cristo del altar? Sí. Bueno, buenas tardes o buenas noches ya. Nos trae tanto recuerdo aquello que en aquellos años no sabíamos lo que teníamos. En el año 82, como todos los años, 1982, como todos los años, bajamos el Cristo, se limpia un poco, lo montamos en el paso. Por aquel año, cuando lo pusimos en el suelo como todos los años, ahí fue donde nos dimos cuenta cómo estaba el Cristo. Ahí nos dimos cuenta, todo lo que se ha visto ahí, que lo vimos más cerca. Y ya empezamos a murmurear. Nos acordamos que ya no está con nosotros María Teresa, cuando lo bajábamos y ella lo limpiaba y se montaba siempre en el paso y no se le daba importancia. Para aquel año sí, ¿eh? Aquel año sí que le vimos daño, los brazos desplazados, todo lo que vimos ahí. Y ya nos pusimos de acuerdo que lo montamos en el paso, chiquillo, que ya publicamos ya, la que la gente fuera enterando, que iba a ser el último año que iba a salir. Que ya si salía el siguiente año, tenía que salir restaurado. Y así lo hicimos. Nos montamos en el paso, llevaba muchos años, que aquel año le pusimos la cruz, unos brazos para que no sembrara, unas caídas, unas barras en la cruz, al paso unas tirantes que le pusimos para que no tuviera, porque vamos, ya es que se le veía el peligro venir. Y ya lo sacamos y hicimos la procesión. Ya María Teresa ya me dice, Juan, en el recorrido tenemos que decir algo para que la gente se vayan enterando que es el último año que sale, las condiciones que está el Cristo. La primera parada fue cuando estaba antes la Peña Betty, cuando estaba antes. Allí nos montamos en el barco los dos, María Teresa y yo, y dimos allí una pequeña charla que el Cristo ya estaba todo partido, que ya el Cristo no iba a salir más. Y así fue. Y después, cuando se encerró, en el balcón de Jerónimo te me se dio unas palabras, total, que sí, ya se fue corriendo la voz. Ya se encerró, ya empezamos a trabajar, a hacer gestiones, una cosa, otra. Y lo que pasa es que se atrasó un poco más porque se cruzó este hombre de Lebrija, un tal señor ¿cómo es? Cortines, que lo tenía informado don Cristóbal de todo. Don Cristóbal lo tenía informado de todo.
que él se llevaba el Cristo a Sevilla, que eso iba a costar mucho dinero restaurarlo, y él se los quería llevar de Sevilla. Don Cristóbal nos dijo que por eso sí, que estaba con ese hombre, que era algo en Bellas Artes, era un directivo, no lo que era, que se lo iba a llevar, que aquello no le iba a costar dinero. Ya le dijimos a Cristóbal que el Cristo no iba a salir de las cabezas, ya la Junta de Gobierno se lo dijimos. Bueno, pues este hombre me ha dicho que quiere una reunión con vosotros en su casa en Lebrija. Fuimos a Lebrija, en su casa, pero nada, no se bajaba del carro. Que me lo llevo a Sevilla. Ya vamos a poner el pueblo en la puerta de la iglesia y el Cristo no sale de las cabezas. Y nos señaló el Señor, tenía un cuadro allí de 2 metros cuadrados, que estaban pegando la guardia a palo allí a la gente, al general Riego en aquella fecha. Digo, me cago, nos vamos a escapar bien. Pues nada, esto es lo que hay. Yo el Cristo me lo llevo. Nada, pues tuve una reunión con él, y ya para que se reunieron. Pedro de Juan de Miguel también nos ha hecho una mano en aquellos años, también vino a la reunión, y aquel señor pues ya lo dejamos allí. Y seguimos otra vez nosotros haciendo estudios, a ver quién iba a venir, pero don Cristóbal con él dando por culo. Que se los quería llevar a Sevilla. Que no debe haber a Sevilla, hombre, oye, no es pesado. Se hizo una reunión aquí donde está hoy la escuela de adultos de San Loa. Ahí se hizo una reunión, ahí había un bar, y ahí se hizo una reunión, vino él, que lo venía acompañando, tampoco está con nosotros, ya está muerto, lo venía acompañando Ezequiel Boza, que él le hablaba a una sobrina, no sé, y lo venía acompañando, también era partidario del asunto. Y allí nadie, echando cojones y todo. Centro de la reunión, tampoco está con nosotros, Juan Campos. Y fue a la reunión, fue en Juan Campos. Yo el Cristo me lo llevo a Sevilla. Se levantó Juan Campos con el bastón, vamos, le dio, pues, no perdió por medio, no le dio el flequillo de milagro, pero que le pegaba el bastonazo. Tú no tienes, ya Juan Campos lo conocía, tú no tienes cojones llevarte de aquí el Cristo, no tienes cojones, pero que le pegaba, que le pegaba, Juan Campos. Total, que la cosa ahí, se fue el señor para Lebrija, y Juan Campos, ahora mismo voy a hablar con mi abogado de Sevilla, Juan Campos. Habló con él, por la tarde nos comunicó Juan Campos, mañana nos ha citado el abogado en Sevilla. Mi abogado que nos ha llevado a nosotros todo el asunto de nosotros. Fuimos a Sevilla a la reunión, fuimos 4 o 5 de la Junta, estuvimos con el abogado sería un pedazo de abogado, no vea. Más pronto cogió el teléfono y llamamos al Palacio de Obispado. Mañana venirse para acá a las 11 de la mañana. Estoy citado con el vicario, no sé qué. También fuimos 4 o 5. Íbamos 4 o 5 también, 4 o 5. Entre ellos también venía Pedro de Juan de Miguel. Y fuimos allí, tuvimos una reunión con ellos. A todo relajo, irse para las cabezas, que el Cristo no sale de las cabezas. Irse para las cabezas. Y digo, venimos todo lo que perdido. Y ya empezamos a hacer estudios de todo aquello que pasó. Y así adelante, por si otro quiere contar algo más. Gracias, Juan. Bueno, una historia curiosa. No solo fueron los elementos que deterioraron al Cristo ni la economía, también hubo otros elementos con los que tuvo que luchar esta Junta. Aparte de aquella Junta, hubo también un grupo de personas que fue curiosa las redes sociales que utilizaron para comunicar que el Cristo estaba deteriorado, que a lo mejor no salía, ¿no? La verdad que era lo que había en aquellos tiempos, los barcones de recorrido. Hubo un grupo de personas que cuando se enteraron que el Cristo se iba a restaurar se acercaron a la Junta, y entre ellos uno fue Antonio, ¿no, Antonio? Sí, bueno. Bueno, la verdad es que me gustaría primero de contestarte la pregunta. Me gustaría darle las gracias a don Francisco Orquillo, porque yo es la 3ª vez que lo escucho y veo que cada día quieren más a nuestro Cristo, porque creo que cuando miramos a nuestro Cristo nos enamoramos de él, ¿verdad, don Francisco? Y yo creo que don Francisco está un poquito enamorado del Cristo nuestro, porque es para enamorarse. Bueno, una tarde del mes de septiembre del año 82 se presenta en mi casa el hermano mayor, Rafael Castro, y me dice que don Cristóbal, el sacerdote, nuestro gran don Cristóbal, pues yo creo que era una bellísima persona, y
me dice que don Cristóbal ha dicho que si no se restaura el Cristo, que la próxima estación de penitencia no sale el Cristo. Confirmo lo que está diciendo Juan Vargas. Entonces, y yo digo, ¿qué quiere que haga, Rafael? Dice, incorpórate a nuestra Junta de Gobierno. Pues venga, vamos a meternos en la Junta de Gobierno. Y ahí empezamos. Y como lo mismo que don Francisco ha estado contando la historia suya, la historia real de esa restauración tan maravillosa que ha hecho, que como decía Juan Jesús, yo creo que tenemos Cristo para otros 400 años. Los 500 no lo cumplimos. ¿Que no de qué? Él no lo restaura, dice, que don Francisco dice que no lo restaura. Y Pepe quería estar en la restauración de los 500. Y yo he dicho que me parece que no. No estarás tú. Que no estaré yo, dice Pepe. Vale. Entonces, esa es la historia de don Francisco. Y ahora después es otra historia la que estamos nosotros. Entonces aquí hay una serie de peripecias, una serie de trabajos, muchos sinsabores, pero también muchas alegrías. Y se acercaron mucha gente, como decía antes Juan Jesús, se acercaron mucha gente a echarnos una mano, Y recuerdo que una persona de la Junta que antes me ha nombrado, una mujer que no está entre nosotros, María Teresa, pues nos trajo una luz y nos marcó el camino que había que seguir para esa restauración. Y fijaros que me voy a Sevilla, le pido cita a don Francisco y me recibe en su despacho en la Facultad de Bellas Artes, situada en la calle La Araña. Y estaba allí don Francisco sentado en aquel sillón, me recibió con una amabilidad tremenda y yo iba muy nervioso y preocupado, porque claro, yo que le decía a don Francisco de nuestro Cristo, de que era el mejor del mundo, el único que podía decirle, porque otra cosa no, porque cuando los años 67, 68, 1967, mi padre me decía siempre de que era un Cristo, que era una obra de arte y que podía ser hecha por Martínez Montañés. Pero en los años 70, 75, 76, 1975, 76, vinieron aquí a las cabezas tres señores. Uno de ellos, tres señores muy preparados en la historia del arte. Uno de ellos era Sancho Corbacho, que tiene escrito un libro sobre el Cristo de Sevilla y de la provincia. Vino también un señor de la Academia de Bellas Artes, Santa Isabel de Hungría, de la cual, aunque don Francisco se peleara con el director, después es catedrático emérito de la Escuela de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. Es número de la Academia. Entonces vino también un señor llamado Antonio de la Banda, muy preparado también en la historia del arte, y el famoso José Cortines. Y ellos decían que aquella figura, les escuché yo hablar de ellos, que aquella figura que estaban viendo que no era de Martínez Montañés, que por las características, sobre todo se fijaban en lo que ha recalcado mucho don Francisco, en el cabello y en el sudario. Ellos se fijaban en eso y decían, esto no es Martínez Montañés, esto es un Juan de Mesa. Ellos asegurarían que era un Juan de Mesa. Pero claro, no había un documento que dijera que aquello era de Juan de Mesa. Entonces yo me presento delante de don Francisco, allí un sábado, y que le digo yo a don Francisco, ¿que es Martínez Montañés? ¿Que es Juan de Mesa? ¿O que no sabemos nada? Entonces él me tranquilizó y me dijo, no te preocupes, Antonio. Vamos ahí, él sabía alguna referencia del Cristo de las Cabezas. Voy a ir, el sábado que viene, ¿te viene bien que vaya? Pues el sábado que viene lo estamos esperando en las Cabezas. Y ya lo vemos, y ya vemos lo que hay allí. Allá, pues estupendo. Y el sábado siguiente, pues se presenta en la Junta de Gobierno, se lo pusimos allí en unos bancos, delante del altar, y él venía con su hermano Joaquín, que en paz descanse. Entonces estuvo viendo el Cristo. Él se quedó prendado, cuando lo vio, se quedó prendado en nuestro Cristo. Y me dice, mira Antonio, si me lo llevo a Sevilla, a la Facultad de Bellas Artes, yo lo restauro con mis alumnos y no le cuesta un duro a la hermandad. Si hay que hacerlo aquí en las Cabezas, como tú dices,
eso hay que desplazar un equipo todas las tardes, durante un mes o 2 meses, y eso vale dinero. Mis manos no valen nada. Eso me dijo. ¿Correcto, Federico? Mis manos no valen nada. Yo no cobro nada. Ahora, a ese equipo venían 4 o 5 personas, 4 personas, y eso hay que pagarlo. Claro, había un desplazamiento y un trabajo de... Bueno, pues se fue don Francisco para Sevilla y nos reunimos la Junta de Gobierno aquel lunes y estuvimos de acuerdo de que había que hacer el esfuerzo, el que fuera, para conseguir el dinero que se había estipulado por la restauración de nuestro Cristo. Y yo quiero que les dé paso ya, después seguiremos. Gracias, Antonio. Cuando don Francisco ha contado la parte del equipo de restauración, cuando se encuentra el pergamino, pero yo creo que para la hermandad sería una sorpresa, ¿no, Frasco? Fue una sorpresa. Entonces, cuando se encuentra este pergamino, pues don Francisco llama a la hermandad, y en este caso el hermano mayor no estaba por cuestiones laborales, tú eras el teniente hermano mayor y es el que atendiste, sí, y llamaste al notario. Me llamó don Francisco por teléfono porque yo todas las tardes si le llevaba el cafelito y la merienda a Juan, a Joaquín, que para descansa, a Silvia, a Marí, y entonces me llamaba por teléfono, vente para arriba que aquí hay algo raro. Pues entonces me fui yo para arriba, serían las 5:30, las 6 de la tarde, que pues ya me ayuda Antonio del Presa. Antonio, vente para arriba que aquí hay algo. Entonces los dos Antonio llamó al notario y entonces el notario tardó nada y menos. Vino de 2 hermanos y tardó nada y menos. Subió arriba y entonces cuando se hizo la extracción del documento. Y entonces cuando se leyó allí que era propiedad de la hermandad, pues aquello fue ya un escándalo. Allí se hizo corte de manga, se hizo de todo. Porque como teníamos tanto miedo, que decía don Cristóbal que el Cristo era de allí de la iglesia, y cuando se leyó el pergamino, pues entonces ya allí lo volvimos locos todos. Se desató la euforia. Es que lo era porque nadie podía decir otra cosa. La verdad es que era de la iglesia entonces. Bueno, esto seguimos. Antes cuando se me ha quedado algo en el tintero que tenía anotado, y es que don Francisco, gracias a esta restauración de don Francisco, él personalmente queda en la historia de nuestra hermandad y de las cabezas, porque hizo un hito para nuestra hermandad y para nuestro pueblo, restaurar la imagen. Pero como estamos hablando de la historia, ahora continuaremos con la restauración. Hay un suceso también que pasa a nuestro Cristo bastante antes, creo que a finales de los años 30, puede ser, década de los 30, que se rompe en la procesión del Viernes Santo, se le rompe... No, perdón, no era el Viernes Santo. Vale, bueno, se le rompe el palo vertical de la cruz. Él va a contar cómo pasó aquello y por qué lo sabe. Aquello me lo comentó mi padre a mí, fíjate, porque lo presenció, vamos. En la década de los 30, pues sacaron al Cristo en rogativa de agua. No sé, vamos, la fecha se ignora. Entonces, no sé a dónde llegarían con él, si aquí a la trasera, como se ha hecho en otra ocasión, así con alguna imagen, rogativa de agua. Lo cierto es que cuando iba para arriba por lo que es la calle de la iglesia y llegó a la altura de lo que es la cochera de la iglesia, pues el Cristo lo engancharon en un cable que atravesaba la calle y la cruz se partió a la G del paso, donde empieza a salir del paso, se tronchó, decía mi padre que se tronchó. Entonces el Cristo llevaba 2 tirantas de hierro desde el palo transversal a la trasera del paso, y entre que el palo de la cruz quedó tronchado, no quedó roto total, y las tirantas se quedó el Cristo allí un poco tumbado, claro, el porrazo lo llevó. Y entonces se subieron allí como pudieron, mi padre intervino, que lo comentaba él, y lo bajaron allí mismo en la puerta de la cochera de la iglesia y lo metieron en la iglesia. Y entonces observa que el palo transversal no es idéntico
el verticano es idéntico al transversal. El transversal debe de ser primitivo suyo, pero el vertical lo hizo un señor que yo lo llegué a conocer, que se llamaba Juan Castro, que era carpintero, y el Cristo tenía unas letras que al montarlo en el paso anterior a este, pues necesitó un suplemento de hierro debajo para un artilugio que llevaba de una carrucha, y entonces ese tubo de hierro tapó las letras esas, pero en esas letras ponía que los hizo Juan Castro, y sobre los años 30 y tanto, pero más bien de los hartos de los 30, digamos 35 para adelante, porque mis padres eran novios y iban junto al paso, entonces lo presenciaron todo, y mis padres se casaron en el 40, luego debió de ser antes del 40, no, el 39, ¿no? El 39 se casaron, y debió de ser del 39 para abajo, pero no muy lejos para abajo, supongo que el 36, 37, por decir algo. Y entonces el palo aquel, pues se partió, y este señor, Juan Castro, pues le puso el palo nuevo, que me encanta, yo me recreo viéndolo porque yo conocía a ese hombre bien, además se enfadaba mucho conmigo, porque estaba en una carpintería trabajando de un primo mío, y yo pues era un niño y él un hombre ya bastante mayor, y le chinchaba, le quitaba las herramientas para allá para acá, que el hombre lo recuerdo muy bien. Y entonces yo iba a decir eso, que el palo lo hizo él y que las letras que todavía no sé si se le puede quitar el hierro ese, se tiene que ver el texto. Otra parte de la historia que desconocíamos. Yo creo que la idea de la hermandad de hacer esta tertulia era pues para transmitir todo lo que tienen ellos, ¿no? Esa experiencia y esos conocimientos sobre nuestra hermandad, para que perduren y podamos transmitirlo de unos a otros y que quede siempre patente. Me gustaría hacerle otra pregunta a don Francisco. ¿Hay alguna diferencia cuando usted ha restaurado imágenes de Juan de Mesa y de otros escultores en la hechura de la imagen? ¿Es especial la hechura o el trabajo de Juan de Mesa respecto a otros escultores? No, lo que ocurre es que, como en otros aspectos de la vida, el que tiene un nivel exige que las cosas se hagan correctamente y con toda excelencia. Por ejemplo, Juan de Mesa seleccionaba las maderas, hacía los ensambles diferentes al resto y además aplicaba esa gubia maravillosa que solamente él y otros más lo llegaron a hacer, ¿no? Referente a lo de las maderas, se sabe que tanto Montañés como Mesa, que es un gran discípulo y maestro, seleccionaban hasta último extremo el tipo de madera. Pero si uno empieza a buscar en los archivos de imágenes como Los Estudiantes, como La Misericordia de Osuna, como El Gran Poder, siempre habla en el contrato de madera de cedro. Bueno, cuando nosotros restauramos esta imagen y la de la Buena Muerte de Sevilla, descubrimos, además del documento que tenía en el interior de la cabeza, descubrimos que había unas manchas rojas interiormente. Entonces, claro, la gente decía, esto parece sangre. Se trata de una madera oriunda de América que se importó por Juan de Mesa para hacer una producción de obra. Entonces, La Misericordia de Osuna, digo los tres que yo restauraba, Misericordia de Osuna, La Buena Muerte de Sevilla y tienen manchas rojas porque es el mismo tipo de madera, no es cedro. Es una conífera que el nombre científico es Ocistisma, complicado, ¿no? Pero que se sabe que es una madera americana que Juan de Mesa importó y lo empleó en la producción de esa fecha, porque esta es del 24, pero todos están alrededor del 22, 23, 24, y decían que ya en la fecha del 24 ya no existía, que ya no producía Juan de Mesa, y llegó hasta el 27, ya estuvo casi, ¿no? Pero me refiero que es exigir mucho, exigir la calidad del material, porque cuanto mejor sea la calidad, mejor resultado va a tener el trabajo del maestro, ¿no? Eso sí, eso es normal. Por ejemplo, yo restauro imágenes de imagineros de muchísimo prestigio,
pero fueron de los que en determinado momento montaron unos talleres gigantescos que producían, bueno, ni están ahuecados, cualquier tipo de madera, clavos por todas partes. Claro, ahí está el problema, la diferencia entre el gran imaginero, artista y técnico, y el menos preparado para este menester. Eso sí es clarísimo, ¿no? Bien, bueno, cuando se restaura el Cristo, una vez restaurado, yo era un niño, pero estaba ya revoloteando alrededor de la hermandad y del Cristo. Recuerdo que el Cristo, claro está, como hemos visto la diferencia de color antes, después de haberlo limpiado, el Cristo queda mucho más claro. Y quiero recordar que hubo cierta polémica, ¿no? Ciertos comentarios de que el Cristo estaba más blanco y que ve que lo han dejado diferente. Recuerdo aquello, sí. Sí, de lo que dice Pepe, que cuando salió el Cristo de la restauración, el momento que estaba, la delicadez que tenía la sociedad que tenía antes, a como estaba hoy en día, pues la gente empezaba a criticar que si la han pintado, que si la han puesto muy claro, que si la han puesto yemas de huevo, cualquier tontería de esa, decía. Sí. Bueno, es que el tema de las limpiezas es muy recurrente. Todo el mundo habla de que si lo han... Bueno, cuando se limpia una imagen, únicamente hay que eliminar el añadido que tiene en superficie que oculta el original. Lo que ocurre que puede ser una pintura o un barniz que se oxida con el tiempo. Esa es la diferencia. Entonces, cuando se pinta con una película cubriente y se cubre el original, tú tienes que recatar el original, no puedes dejarlo debajo. Ahora, cuando tú tienes una película transparente de un barniz que se oxida con el tiempo, tú puedes eliminar parcialmente porque sigue siendo transparente. Pero yo soy partidario, y en mis clases durante 40 años siempre he dicho limpieza media, que la limpieza media quiere decir que tú dejes constancia en la obra de que el tiempo ha pasado, de que tú no puedes convertir a una imagen de una virgen en una Barbie. ¿Por qué no? Porque el tiempo y los años han trabajado en esa obra y tú tienes que mantenerlo. Entonces yo creo que las limpiezas, si se hacen correctamente, va a haber cambio en algunos casos. Nosotros estamos ahora mismo terminando una imagen maravillosa de un crucificado del siglo XVI. Entonces, cuando a mí me lo entregan y me dice, bueno, pero que no cambie, digo, ustedes tranquilos, que no, la gente no se va a dar cuenta de lo que vamos a hacer nosotros, que no va a haber diferencia. Vienen al mes la comisión a ver cómo va la limpieza. Y yo le limpio un brazo y el otro se lo dejo como estaba. Y decía, qué barbaridad, qué claro está quedando. Digo, no, es que yo le he quitado la mugre que le han puesto encima. Bueno, cuando han venido ya a la segunda revisión, a la segunda inspección, ya estaba limpio. Y ya dice, no, es que yo no me acuerdo cómo estaba. Pero claro, siempre hay algún listo de turno que dice, no, porque lo has limpiado, por cuánto. No, tú dices que lo has limpiado porque a ti te va la guerra, pero no por otra cosa. Pues cuando se hace correctamente, con un método científico y medios técnicos adecuados, no tiene que pasar absolutamente nada. Yo, antes que me olvide, quería agradecer al pueblo la restauración, el coste que llevó la restauración del Cristo fue gracias al pueblo, porque cuando empezamos a rifar los primeros cuadros del Cristo de la Virgen, íbamos por las calles, calle por calle, y me acuerdo yo perfectamente, iba mi hermana Pele, mi mujer, mi cuñado, íbamos 5 o 6, llevamos los 2 cuadros. Y se rifaban, me parece que faltaban 10 días para rifarlo. Y en la mitad, faltando 5 días, habíamos terminado las papeletas. Pues vamos a rifar otros 2. Y rifamos 4 juntos, en la misma fecha. En el mismo sorteo, el mismo día. El mismo día. Curioso. Y el primer cuadro fue en Doba, un fotógrafo de Triana, que lo trajo aquí Pedro de Miguel, le echó un reportaje muy bueno. Y también lo rifamos, que estos eran unos cuadros buenos, y tuvo la suerte que le toca a mi hermana Carmen. Bueno, que don Cázar, en quién mejor. Eso tenía yo aquí, porque me estáis cargando muchas de las preguntas, pero bueno, había que contestarlas. Una pregunta que yo tenía aquí era que cómo respondió el pueblo ante esa petición de los barcones
y el querer restaurar Cristo, porque fue un coste para aquella época elevado, y ante hoy en día las hermandades, bueno, pues tenemos más recursos, tenemos más gente, y entonces había poca gente, ¿no, Juan? Poca ninguna. Poca ninguna. Todo era la mano. Ahora mismo lo que tiene la Chiqui, oh Dios mío, que te dure muchos años. Nosotros habíamos 5 o 6, más no habíamos que hacer tantas cosas. Ya ves, el último año que fue en el 82, fue el último año que se le pagó a los costaleros del Cristo. Ya la Virgen, ya Pepe ya tenía su cuadrilla. Y en el 83 ya salió con su cuadrilla nueva, ya marchaba todo muy bien, desde luego. Y, hombre, y tuvo muchos gastos, que mira que todo lo que hicimos, la restauración del Cristo, que vino la Legión, que el altar ese, entre 3 o 4, el altar del Cristo, eso lo limpiamos, lo embanizamos todo. Hombre, gracias al caballo de Pepe, que ese fue el que nos sacó adelante. Hombre, y no está con nosotros Pepe Nicanor, que también hizo lo suyo con el camión, que también se portó más bien Pepe Nicanor, que no esté con nosotros. Pero la lucha fue para Pepe, ¿verdad, Pepe? Que está vivo, que no está aquí. Sí, siempre ya, que no está aquí, hombre, que no está aquí. Eso es. Una cosa que haya yo, no está aquí. Y gracias a Pepe, que fue el que bregó con el caballo. Tú también, ¿no? El caballo se iba... Iba a hacer vos allí en tu casa. No, se hizo el bo, que hicimos allí las paredes, pero tú cuando viste el bo, aquí el caballo se va a reñar todo con los ladrillos y eso ya... Y un día estuvo allí el caballo más. Venga, pues carrera otra vez chisme para la cochera de Pepe. Bueno, el caballo. El caballo. Vamos a... ¿Cómo? Venga, Antonio, participa. Ahora hablaremos del caballo, no te preocupes. Ahora hablamos del caballo. Pero antes Antonio quería aportar algo más de la restauración. Es que, recordando las palabras que ha dicho don Francisco, y el amigo Francisco también, resulta que me llama Francisco y subo a la parroquia. ¿Qué pasa? Dice que aquí, dice Francisco estaba allí, y que ahí hay algo dentro del cuerpo del Cristo y que él quiere aquí un notario. Miro el reloj y le digo, don Francisco, son las 6 de la tarde, ¿dónde buscamos un notario aquí en la cabeza? Bueno, pues entonces no se puede abrir el del cuerpo. Hasta que no esté aquí un notario, yo necesito un notario aquí. Pues, pero usted. Entonces, Francisco creo que se encargó de llamar a toda la Junta de Gobierno, llamó a don Cristóbal, llamó a don Isidoro, que estaba de cura párroco en San Roque, y yo me fui a casa de un señor de Las Cabezas, que era Salvador Cordero, que era el que traía a este don Rafael, el notario de 2 hermanas. Rodríguez Navarro. Eso es. Entonces, yo tenía cierto conocimiento con este notario y voy a casa de Salvador. Digo, mira, Salvador, ¿qué pasa esto? Y el restaurador, don Francisco, dice que quiere aquí un notario. Bueno, pues dice, pues mira, voy a coger el teléfono, de aquellos teléfonos negros que teníamos colgados en las casas en aquella época. Yo no tenía en mi casa teléfono, había muy pocos teléfonos entonces. Y entonces descuelga el teléfono, marca con la ruedecita, con los numeritos, pim, 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 pim. Don Rafael, sí, ¿qué pasa, Salvador? Mira, que está aquí Antonio Alpresa y que quiere hablar con usted. Don Rafael, que el restaurador dice que esto hay que levantar acta y esto es de vida y muerte, le dije yo. Dice, espérate que voy a llamar a mi chofer y que en media hora estamos para allá. Vale, pues a las 8 lo estamos esperando usted en la puerta de la parroquia. Y así fue. A las 8 ese señor se presenta allí en la parroquia y don Francisco abrió el cuerpo del Cristo, sacó el documento y aquel señor levantó acta. La única pena que yo personalmente, yo creo que hablo por todos, y es que el hermano mayor, Rafael Castro, que no sé si estará por ahí sentado, faltó aquel día porque estaba trabajando el pobre. Y no pudo estar. Entonces, le dijimos a don Rafael, el notario, don Rafael, ¿qué es lo que se debe? Dice, a mí nada. Hizo 3 actas, una para los curas párrocos, otra para don Francisco y otra para la hermandad. Y no nos cobró nada. Y lo único que nos dijo es que muchas gracias porque era lo más grande que le había sucedido en su vida de notario. Dice, es lo más grande que me ha pasado en mi vida de notario. Siempre toda escritura de piso, escritura de no sé qué, pero esto es lo más grande. Gracias, Antonio, se abrazó a mí, me dio un abrazo, el hombre, un beso. Y otra anécdota que me gustaría verla, porque
don Francisco ha estado hablando de que se presentó Un en inciso, Antonio, esas actas notariales las conserva la hermandad todavía. ¿Cómo? Que las conserva la hermandad, esas actas notariales. Eso es. Entonces resulta que don Francisco nos pidió en aquel momento en que se apareció el documento y él lo leyó, como nos ha estado explicando antes. Además, al documento al principio ninguno sabíamos leerlo bien aquello, media hora para leer aquello. Don Francisco lo leyó de corrido. Y nosotros nos llevamos media hora de las palabras aquellas. Bueno, entonces resulta que nos dice, les voy a pedir un favor a todos ustedes, que no lo publiquen, porque yo quiero presentar una ponencia en la Academia Santa Isabel de Hungría de Sevilla, que hay una reunión sobre Juan de Mesa y hay ahí catedráticos, creo que de todo el mundo. Era internacional, me lo está confirmando don Francisco. Es que ya con los años le falla a uno un poquillo la memoria. Entonces, le dijimos, don Francisco, no hay mayor importancia. Nosotros nos callamos todos y no decimos nada y aquí se acaba, ya está. Entonces yo tuve la suerte... Perdón, un inciso. A mí el presidente de la academia me preguntaba cada 10 minutos, ¿ha salido algo? Y yo le decía que no. ¿Que no? Entonces nosotros nos quedamos calladitos, no dijimos absolutamente nada. Y entonces tuve yo la suerte de que a pocos días, no sé si fue una semana o 15 días, pues se celebra esa conferencia en Sevilla, en la Academia de Santa Isabel de Hungría. Está situada en el barrio Santa Cruz, en un palacio que se llama la Casa de los Pinelos. Entonces nos desplazamos, que yo recuerde éramos 3 personas. Yo creo que había más gente. Yo y Francisco. Francisco, yo sabía que eran más gente. Uno de ellos era tu padre. ¿Tú también estuviste? Pues yo sabía que había más personas, pero no me acordaba ahora mismo quién era. Estuvo Pedro de Miguel, que perfectamente me acuerdo de él, Paco Coto, nuestro amigo Paco Coto, Francisco, que lo está confirmando ahora, y yo sabía que había más gente, pero la memoria me falla, y Manuel también. Y aquello fue un bombazo los de don Francisco. Claro, se peleó don Hernández Díaz, no se va a pelear, si todo el mundo explicó cosas de Juan de Mesa, no sé qué, no sé cuánto, y él hizo el estudio comparativo entre, yo con mis palabras, don Francisco, el estudio comparativo entre el Cristo de la Buena Muerte de los estudiantes de Juan de Mesa y el Cristo de la Veracruz de las Cabezas atribuido a Juan de Mesa. Así lo dijo. Atribuido a Juan de Mesa. No dijo nada de que era de Juan de Mesa. Ella sí lo sabía porque tenía ya el documento, ¿no? Y entonces empezó a explicar, porque en el Cristo de la Buena Muerte, yo con mis palabras, don Francisco, está el brazo está ensamblado de una forma, pero en el Cristo de las Cabezas está corregido, está hecho de otra forma. Y es la perfección. El sudario del Cristo de la Buena Muerte es de una forma, el de las cabezas está corregido. Luego el Cristo de las Cabezas es el más perfecto. No lo digo yo, lo dice él. Es el más perfecto de todos los Cristos que ha hecho Juan de Mesa. Tenemos el Cristo más perfecto de Juan de Mesa. Y entonces, claro, don José Cortines, el famoso José Cortines, le dice, Hernández Díaz se peleó con él, pero don José Cortines le dice, don Francisco, es usted un cuco. Se quedaron todo el mundo, aquello congreso, se quedó todo el mundo embobado con él. Así que esas son las dos anécdotas que quería yo resaltar, porque el protagonista era don Francisco. Sí, perdón, es que el nuestro, yo ya me atribuyo, Muy bien, gracias. el nuestro es uno de los últimos que hizo, o sea que yo creo que a lo mejor no hay ninguno detrás. Este es del 24 y poco tiempo murió. No, murió pronto después. Él me enseñó muchas cosas y me explicaba muchas cosas, y él decía que claro, que como Juan de Mesa había muerto muy joven, había muerto con 30 y tantos años, y en Martínez Montañés había muerto con 70 y muchos años, pues entonces todas las grandes obras pues se las atribuían a Martínez Montañés. Todo el mundo, ese es Martínez Montañés, ese es Martínez Montañés, hasta que empezaron las restauraciones.
Y cuando empezaron las restauraciones, empezaron a salir los pergaminos. Los pergaminos. Y entonces, porque el Cristo de la Buena Muerte, que el que lo restauró también don Francisco, pues resulta que en un traslado se le cayó el Cristo, se le desprendió la cabeza. ¿No fue así, don Francisco? Y en el cuello de la cabeza, del cuerpo, en el cuello, pues ahí estaba el pergamino. Porque nadie podía decir que era un Juan de Mesa. Atribuido a Juan de Mesa, pero nadie podía demostrarlo. Sin embargo, ahí apareció el documento dentro del cuello diciendo que había sido hecho por Juan de Mesa, con lo cual se le fueron atribuyendo las obras que eran de Juan de Mesa, no eran de Martínez Montañés. Bueno, ¿algo más que queráis aportar? Francisco, Juan. Ya está. Bueno, como hemos comentado antes, la restauración tuvo un protagonista, pero también tuvo una estrella. Y la estrella fue Aspirante, el famoso caballo que sorteó la hermandad para sufragar los gastos de la restauración y que gracias a ese sorteo se pagó la mayor parte de la restauración. Pero yo voy a dar paso a mi tío, que algo conoce de aquel caballo y de aquella situación. Bueno. Bueno, aquel caballo fueron los demás de la Junta los que querían, como dije el otro día, rifar caballo, y yo no quería rifar caballo porque yo veía el riesgo que corría de tener un caballo, un ser viviente que lo necesita un tiempo para rifarse, el caballo por la calle, subiéndose a un camión, bajando, en fin, que le podía pasar algo y después a la hora de entregar el premio podía tener cualquier problema. Pero vamos, la Junta toda, que si el caballo, pues venga, el caballo. Y yo creo que si no fui el único, poco me apoyarían de no rifarlo. Pero eso, los demás ninguno eran caballeros, nada más que yo. Y el caballo lo tuve yo que cuidar. Tuve que cuidarlo, limpiarle cuadras, echarle de comer, sacarlo cada vez que íbamos por ahí a rifarlo con el camión, pues allá iba Pepe con su caballo. Total, que el caballo tuvo 2 o 3 momentos muy difíciles. Un momento, tienes licencia total para contarlo todo lo que tú quieras. Bueno, ¿Vale? Que el caballo tuvo un momento muy difícil, que fue que fuimos a cargarlo un día en el camión, ahí a un cortijo que se llama Merlina, que está de aquí a kilómetros y algo, más o menos. Y eso es, un poco más allá de la Venta Arpán. Y entonces, estando montando el caballo, se enganchó la cabeza en la trasera del camión, en cualquier cosa donde podía engancharse, y el caballo tiró y se rompió la cabeza y se quedó el caballo a su aire, solo. Y se tiró del camión, de la parte trasera del camión y del muelle donde le íbamos a cargar, se tiró y cogió a campo traviesa, rompió una alambrada, se hirió, las pelotas de algodón llegaban al cielo y llegó a otra alambrada que daba con la carretera ya y también la rompió. Y cogió el caballo la carretera de Lebrija solo, a su aire. Aquella cola y aquella clin al viento, aquello era una estampa preciosa, pero un momento muy difícil. Desde luego yo disfruté y con aquel que está allí iba yo, digo, Juan, el coche. Entonces vino rápido, cogió el coche y nos montamos los dos en el coche y cogí la cabeza como pude. Y este venía con 12 años con nosotros. Total, que ahora tuvimos la suerte de que el caballo iba en dirección aquí para las Cabezas, desde Merlina para las Cabezas, y eso, aquella cola y aquello era digno de ver. Un caballo negro, pura raza española, grande, hermoso. Negro era tordo, pero el caballo que es tordo, nace negro y se va poniendo pinta cada año hasta que se pone blanco y tordo y blanco. Y ese estaba todavía prácticamente casi negro, tenía unas cuantas pintitas, pero muy pocas. Total, que aquello era precioso verlo por aquella carretera para ir solo. Pero tenemos yo qué sé, no sé, aquello fue un milagro, desde luego, que saliendo nosotros del cortijo Merlina, Juan y yo, con su coche y mi sobrino, pues por donde está la Venta Arpán vimos venir el amarillo, el autobús que había antes. Anda, el caballo para el pueblo y el amarillo para Lebrija. Y ahora ya, yo qué sé, digo, esto a ver, sea lo que Dios quiera, a medio kilómetro de poder coger la autopista el caballo. Y tú te ríes.
Y total que... ¿Por dónde iba? Por la autopista. Que eso, que cuando salimos corriendo con el coche y Nicanor andando, corriendo a pie, Nicanor corría como... Llegó allí, vamos... Corriendo ahí al pero caballo. rápido. Y cuando el amarillo, cuando viene para Lebrija y ve venir el caballo, afloja hasta que se para. Y el caballo, algo que no me lo puedo explicar, porque un ánima ve un camión así y lo que hace es darle de lado y salir corriendo para otro lado. Y sin embargo, llega el autobús y llega a la cara del caballo, se para el autobús y el caballo pega la cara al autobús y se para. Digo, esto es milagroso, vamos. Y entonces llega Pepe Nicanor y Juan y yo en el coche a la vez. Y le digo, Pepe, cógelo por la clean. Lo coges por la clean y digo, aguántalo ahí un poquito, la acaricia. Y entonces llegué yo con la cuerda, se la eché al cuello, le eché un lazo al cuello, otro hocico, ya lo tuvimos otra vez cogido. Pero vamos, que ello fue un momento difícil, que el camión, que ese caballo podía haber venido un coche y tropezar con él por la carretera, o yo qué sé, un disparate, o coger la autopista como estuvo a punto de cogerla, medio kilómetro ya. En fin. Fuimos a Lebrija y no vendimos ninguna ¿Qué hacía Lebrija ayer? Sí, además aquel día volvimos a cargarlo, pero nosotros éramos más brutos que el caballo. Volvimos a cargarlo en el camión y fuimos a Lebrija, y no vendimos ni una papeleta. Cuéntalo tú. Otra vez fuimos al Barme, a la romería de Barme. Y ¿Y a Villamartín? Y a Villamartín. Bueno, fuimos a todos los pueblos de por aquí alrededor. Pero fuimos en una ocasión a la romería de Barme, que es ahora en esta fecha, en octubre. Y entonces bajamos el caballo del autobús, del camión. Bajamos el caballo del camión y estábamos allí en un llano muy grande. Y yo con mi caballo allí, estaba todo muy tranquilo, la gente viéndolo, los demás vendiendo papeletas. Y a esto que llega un gitano y como un mala facha. Y digo, este se lava menos que un dedo malo. Venía con un nieto y le dice, papá, qué buena jaca, ¿no? Dice, es buena, es buena. Dice, amigo, es buena, ¿eh? Digo, es buena. Dice, ¿a cómo es la papela? Digo, 1000 pesetas. Dice, azul. No compró el tío, que va, lo que quería. Y aquel chiquillo le dice al abuelo, a su papá, si la cogiera el Manuel. Manuel, por lo visto, era un familiar que montaba caballo. Ya cuéntate otra cosita. Tengo la boca más seca que... Llegó también un camión de caballo. Así que en el Barme, aquel día en el Barme, estaba yo allí con el caballo, que estaba tranquilo, porque el caballo mientras no veía a otro animal estaba tranquilo. Pero cuando llegó un camión cargado de caballos y empezó a bajar caballo para la romería y lo vio, se pegó 4 zartos allí y yo le di larga con la cuerda y lo dejé correr para que se aplacara. Pero no veía el caballo cómo se ponía cuando veía a los caballos los demás. Mientras estaba que era un animal muy fuerte, un caballo que estaba entero, y cuando veía a otro animal pues se ponía loco, aunque fuera un borrico. Sí, lo de Rafael no. Como tú quieras, tiene licencia. Bueno, es una banda que le poníamos para salir a rifarlo. Le poníamos una faja, un fajín verde. Eso era más bonito. Sí. Esto de Rafael, que resulta que el caballo ya se oponía a montarse en el camión. Entonces Rafael lo acariciaba mucho por todos lados y yo tiraba de él y él la acariciaba y lo convencía y se subía al camión. Total que un día ya no quería el caballo montarse y la rascó ya por todos lados, ya perdió. Y cuando la rascó, a los 2 o 3 días, cuando fuimos a salir otra vez, me dice, anda, ponte tú detrás y la rasca tú. Y yo tiro del caballo, digo, no, a ver si nos extraña a los dos. Sigue tú ahí, tú a tu sitio, que yo estoy en el mío. Y cuanto que llegábamos con a la trasera del camión con el caballo, le decía yo, Rafael, al sitio. Y la rascaba por todos lados y al caballo le encantaba, claro. Y lo convencía, se montaba. Yo tiraba, el caballo se distraía y para adentro. Anda, enróllate tú ahora.
Bueno, pues para que veáis lo que costó restaurar Cristo. No solo técnicamente, sino también se jugaron el físico más de una vez para que pudiera... es digno de alabanza el trabajo que hicieron con pocos medios y además con esa rifa que fue bastante arriesgada, como habéis visto, que esas son pinceladas de muchas otras cosas que pasaron. Bueno, pues ya para ir finalizando, el amigo Antonio Arpresa nos va a hacer una reflexión sobre esta restauración y sobre la historia de nuestro Cristo. Yo digo que la restauración fue más importante de la que nosotros nos imaginamos. Y quisiera hacer 3 consideraciones. Una, la restauración en sí. La obra que hizo don Francisco, tenemos Cristo para largo, para muchos años. Está como si hubiese salido de las manos de Juan de Mesa el primer día. Está corregido todos los defectos y todos los repintes, todas las cosas que los puntillitas, porque eso no lo ha dicho don Francisco. Las puntillas tenía clavado las cosas de la corona, trocitos de madera con puntillitas clavadas, porque claro, la gente, como decía el sacristán y la mujer, le ponían puntillitas cuando se caía cualquier cosa al Cristo. Eso es la primera consideración. Cristo para muchos años. Cristo en unas perfectas condiciones. La segunda consideración es la autoría que sabemos de quién es el Cristo. Sabemos que fue hecho por Juan de Mesa y que sabemos, por lo menos no tenemos datos, pero que es el último Cristo que se conoce de Juan de Mesa, el año 1624. Unos decían que uno era de uno, era de otro. El documento demuestra que el Cristo nuestro es auténtico Juan de Mesa. Y la tercera consideración, que para mí es quizá la más importante de todas, y ya lo había dicho Francisco, y es que sabemos de quién es el Cristo, quién es el propietario del Cristo. Porque fijaros bien, en los años 1825 hasta los años 1850, 1860, hubo un gobierno en España con un ministro que se llamaba Mendizábal. Y hubo una desamortización que le llamaron la desamortización de Mendizábal. Esa desamortización, ¿qué hizo esa ley? Pues que el gobierno no tenía dinero y tenía que buscar dinero donde fuera. Y expropió montones de tierra y de casas y de obras de arte. Pero ¿a quién le quitó más? Pues a quien le quitó más fue a la Iglesia. A la Iglesia tenía, los conventos tenían muchas propiedades, muchos terrenos que se le habían donado los fieles, muchas casas, muchos palacios y muchas obras de arte, sobre todo de pintura. De pintura era el Murillo, Velázquez y toda esa historia de grande del barroco español, del siglo de oro español. Entonces, ¿qué hizo Mendizábal? Porque arrastró con todo eso y se llevó todo lo que pudo y lo vendió al mejor postor, al que tenía dinero se lo vendió. Menos mal que pienso yo que en aquella época, Francisco, nuestro Cristo pasó desapercibido, porque siempre ha sido un Cristo que no estaba en ningún círculo, hasta los años 1960, 1970. Nuestro Cristo no aparecía. Por lo tanto, el Mendizábal no se acordó de nuestro Cristo, que podía haber venido por él, haberlo expropiado a la Iglesia y habérselo vendido a quien fuera. Así que, vean bien lo importante que fue la restauración de nuestro Cristo. El que apareciera, como decía Sandra el otro día en la gala, ese pequeño papel, la importancia que ha tenido, el cambio que dio a la hermandad. Porque aunque la hermandad es propietaria del Cristo, yo pienso que la hermandad es la salvaguarda y la conservadora de nuestro Cristo, porque creo que el Cristo desde ese momento es de las cabezas de San Juan, de todos los cabeceños y cabeceñas, que todos somos propietarios de ese Cristo y que la hermandad de la Veracruz es la conservadora, la propietaria y la que tiene que velar por la fe de nuestro Cristo en nuestro pueblo. Nada más.
Bueno, pues simplemente, que es poco, agradecer, que no es poco, no que es poco, que no es poco, en nombre de la hermandad, agradecer a los que están en esta mesa hoy todo lo que han hecho por nuestra hermandad, su trabajo, el esfuerzo, para que hoy puedan estar sentados aquí contándonos toda esta historia viva de nuestra hermandad. Por supuesto a ellos y a todos los que pertenecieron a aquella Junta de Gobierno que hizo que nuestro Cristo vuelva y siga con nosotros en estos días. Y qué mejor agradecimiento que un recuerdo de la hermandad de este día que tengan en sus casas, y no hay otro mejor recuerdo que el Cristo. Entonces cada uno de ellos se van a llevar el Cristo de la Veracruz a sus casas como recuerdo. Llamo a la hermana mayor para que le haga entrega de este recuerdo a cada uno de ellos. Tú también. No, yo no. Estoy jugando. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y os emplazo al siguiente acto de este 400 aniversario, que será el día 21 de este mes, que será una peregrinación que realizaremos desde la parroquia de San Pablo de Trajano hasta las plantas del Santísimo Cristo de la Veracruz para obtener la indulgencia plenaria. Y el día 27 de octubre también, en la Basílica del Gran Poder, también tenemos la celebración de la Eucaristía, en la que recibiremos el apadrinamiento de la Hermandad del Gran Poder para este 400 aniversario. Muchas gracias y buenas noches.